Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, prepárense, porque nos adentramos en un misterio que se respira en cada rincón de Guanajuato, México. La Casa de los Lamentos. Exacto, una casa que guarda en sus muros una historia llena de tragedia y misterio. Susurrada en voz baja a través de los años. Se imaginan una hermosa construcción del siglo XVIII, convertida en escenario de una serie de eventos que parecen haberla marcado para siempre. La Casa de los Lamentos no solo fue hogar y oficina postal, Sino que también fue testigo de una tragedia que, según dicen, abrió una puerta a lo inexplicable. Lo que hace a esta casa tan fascinante es precisamente esa mezcla de historia real con relatos que rozan lo paranormal. Wow. Empecemos por su origen. La Casa de los Lamentos fue construida para la hija del Marqués de San Clemente, Interesante. un hombre acaudalado gracias a la minería, una actividad tan importante en la región. Un comienzo que no anticipa para nada el tono oscuro que adquiere esta historia. A finales del siglo XIX, la casa fue adquirida por Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero de minas. Y aquí es donde la tragedia comienza a tejer su red. Tadeo vivía en la casa con su esposa María Constanza de la Ribera Olmedo, pero a principios de la década de 1890. María Constanza fue asesinada. Este evento, por supuesto, sumió a Tadeo en una profunda desesperación. Y es aquí donde la historia toma un giro. Realmente perturbador. Se dice que en su afán por contactar con el espíritu de su esposa, Tadeo recurrió a una bruja, Una figura muy presente en la cultura popular mexicana. que le enseñó rituales oscuros. Rituales que, según las historias que se cuentan, incluían sacrificios humanos. De hecho, ¿En serio? las fuentes históricas mencionan el hallazgo de numerosos restos óseos en el sótano de la casa, Es escalofriante pensar en lo que pudo haber sucedido entre esas paredes. un descubrimiento que nos hace pensar en la magnitud de los actos que Tadeo pudo haber cometido. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué llevó a Tadeo a cometer actos tan terribles? ¿Fue simplemente la desesperación por la pérdida de su amada o había algo más? Algo siniestro detrás de sus motivaciones. Esa es una de las grandes incógnitas que rodean este caso. Algunos especulan que sus rituales podrían estar relacionados con el culto a la Santa Muerte. Una figura controvertida y venerada por muchos en México. Un culto envuelto en misterio y que a menudo se asocia con la oscuridad. Lo que sí sabemos con certeza es que Tadeo al final decidió quitarse la vida con un disparo en la cabeza, dejando tras de sí un legado de horror y muchas preguntas sin respuesta. Y la Casa de los Lamentos, impregnada de tragedia y misterio, se convirtió en un lugar donde la línea entre la realidad y lo paranormal parece difuminarse. Un lugar donde, según dicen los ecos del pasado, se niegan a desaparecer. Exactamente, se habla de pasos fantasmales, en especial el eco de tacones recorriendo los pasillos de la casa. ¿Podría ser el espíritu de María Constanza atrapado en un ciclo de dolor? Y buscando alguna forma de paz, esa imagen en sí misma ya es escalofriante y no termina ahí, ¿verdad? En 2011, el programa de televisión Extranormal llevó a cabo una investigación en la casa y, según sus hallazgos, captaron psicofonías ¡Wow! y orbes misteriosos. Esa investigación añadió otra capa de misterio a la leyenda de la Casa de los Lamentos, aunque claro, la evidencia paranormal siempre está sujeta a interpretación. Por supuesto. Pero no se puede negar que la Casa de los Lamentos tiene una atmósfera inquietante. Es como si sus muros susurraran historias de dolor y terror. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos un poco más en la figura de Tadeo? Me parece una excelente idea. Y tratamos de comprender lo que pudo haber pasado por su mente. Me parece fascinante cómo este caso, más allá del horror, nos lleva a cuestionar la naturaleza humana. Tienes razón, es como si Tadeo, hombre de ciencia, un ingeniero, hubiera traspasado una frontera invisible al recurrir a la brujería y los rituales oscuros. Esa dicotomía es inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Consumida por el dolor y la desesperación. Justamente, y también nos hace pensar en la delgada línea que separa la razón de la locura. ¿Qué pasa si Tadeo no buscaba solo contactar a su esposa? ¿Y si sus rituales tenían un propósito más oscuro? Relacionado con el poder o algún tipo de conocimiento prohibido, adentrarnos en ese terreno especulativo nos abre un abanico de posibilidades perturbadoras. Eso le añade una capa aún más siniestra a la historia. Y si consideramos los rumores sobre su posible vínculo con el culto a la Santa Muerte. Exacto, imaginemos por un momento que esos rumores fueran ciertos. La Santa Muerte, una figura venerada y temida al mismo tiempo, se asocia con la muerte, pero también con la protección. Y la justicia es una dualidad compleja que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Crees que Tadeo buscaba perfección? Justicia para su esposa. ¿O algo más?
Es difícil imaginar lo que pasaba por su mente en esos momentos. Es imposible saberlo con certeza, pero independientemente de sus motivaciones, sus actos tuvieron consecuencias terribles. La Casa de los Lamentos se convirtió en un epicentro de dolor y muerte, un lugar marcado por la tragedia. Y lo que me parece más escalofriante es que, según los relatos, ese dolor persiste hasta nuestros días. Efectivamente, los testimonios de quienes dicen haber experimentado fenómenos paranormales en la casa son numerosos y persistentes a lo largo de los años, desde pasos fantasmales hasta lamentos e incluso apariciones. La persistencia de estos relatos es como mínimo intrigante. Imagínate recorrer esos pasillos sabiendo la historia que se esconde tras cada pared. Y luego están las psicofonías y las orbes captadas por el equipo de Extranormal. ¿Evidencia real o simple sugestión? Es un debate que siempre estará presente en el mundo de lo paranormal, pero lo que me parece interesante es que incluso si descartamos la posibilidad de lo sobrenatural, la historia de la Casa de los Lamentos sigue siendo profundamente perturbadora. Es un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, de la capacidad para la crueldad y la violencia. Completamente de acuerdo, y también nos recuerda que hay lugares en el mundo donde la historia y el misterio se entrelazan de forma inextricable, lugares donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. La Casa de los Lamentos es sin duda uno de esos lugares. Un sitio que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la eterna búsqueda de respuestas en un universo lleno de enigmas. Y hablando de enigmas, la figura de la bruja que asesoró a Tadeo también me parece fascinante. ¿Qué sabemos de ella? Era una figura conocida en Guanajuato. ¿Tenía algún tipo de reputación? Lamentablemente, la información sobre la bruja es escasa. Su nombre no aparece en los registros históricos y solo se la menciona en relatos transmitidos de generación en generación. Es como si fuera una figura que emerge de las sombras para guiar a Tadeo en su camino hacia la oscuridad y luego desaparece sin dejar rastro. Exactamente, su presencia en esta historia es como un eco, un susurro que añade otra capa de misterio a la ya de por sí enigmática Casa de los Lamentos. Y esa incertidumbre, esa sensación de que algo nos observa desde las sombras, es la que perdura en la mente mucho después de haber escuchado la historia. Es como si la Casa de los Lamentos proyectara una sombra que se extiende más allá de sus muros. Una sombra que nos toca a todos y nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Es increíble cómo una historia tan oscura ha logrado trascender el tiempo y convertirse en parte del folclore de Guanajuato. Y tienes razón, la Casa de los Lamentos no es solo un edificio antiguo. Es un lugar que atrae curiosos y amantes de lo paranormal. Por igual, la tragedia se ha fusionado con la arquitectura de la casa, creando un imán para aquellos que buscan lo inexplicable. Y cada persona que visita la Casa de los Lamentos, cada relato que se cuenta, la investigación que se realiza, añade una nueva capa al misterio. Es como si la historia estuviera en constante evolución, alimentándose de la fascinación que despierta. Exactamente. Es un ciclo que se retroalimenta. La casa se nutre de las historias y las historias se nutren de la casa. Y así la leyenda se mantiene viva. Así. Me pregunto, ¿qué sentirán las personas que viven cerca de la Casa de los Lamentos? ¿Habrán escuchado historias? ¿Habrán sentido algo extraño? Me intriga cómo un lugar así se integra en la vida cotidiana de una comunidad. Es una pregunta interesante. Imagino que con el tiempo la Casa de los Lamentos se convierte en parte del paisaje, algo que siempre ha estado ahí, un vecino silencioso con un pasado turbulento. Pero supongo que también debe generar una mezcla de respeto y temor, como si la presencia de la casa con todo su bagaje histórico influyera de alguna manera en la dinámica del barrio. Sin duda, es difícil ignorar la historia que se esconde tras esos muros, incluso si uno no cree en lo paranormal. La historia de Tadeo y María Constanza deja una huella imborrable en la memoria. Y creo que esa es la esencia de la Casa de los Lamentos. Un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan, un lugar que nos invita a reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y a cuestionar los límites de nuestra propia percepción. Coincido contigo, la Casa de los Lamentos es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que no todas las historias tienen un final claro. A veces lo único que nos queda son preguntas sin respuesta y la sensación de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Exacto. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la Casa de los Lamentos. Espero que este viaje les haya dejado pensando, cuestionando. Y quizás con un poco de escalofríos. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Guanajuato, recuerden que la Casa de los Lamentos sigue ahí esperando a que alguien se atreva a escuchar sus susurros. Quizás si prestan atención puedan escuchar los lamentos del pasado resonando en el silencio de la noche. Hasta la próxima. Y que no se les olvide mantener la luz encendida. Suscríbete al canal y da like, cuéntanos qué historia te gustaría escuchar.